Nunca lo he visto con simpatía. Pues. ¿Tú viste que hay una crisis de corrupción en Europa? En Qatar, el Mundial, hubo una repartidera de plata. Dice que a Michel Platini le dieron 10 millones de dólares. Y al presidente anterior le dieron un poquito más. Hay unos que están presos, ¿no? Sí, hay unos presos. Detuvieron una señora, una El diputada de griega. aquí, como Bol de aquí fue. Ese está preso. Ese está preso. Detuvieron una señora que en su casa tenía un poco de corrupción masiva. Hay un dicho que dice: miente. ¿Cómo se da cuenta? Cuando mueve los labios. Los españoles tienen una fama de corrupto. Pero bueno, en todo el mundo. La corrupción no es un mal generalizado, ¿no? Debería para organizar, debería haber un ministerio de la corrupción, chicos, que organizara todo, la comisión. Límites en las comisiones, Claro, qué se puede hacer y qué no. Quién cobre, quién no cobre. O sea, reconocer la calada. En Estados Unidos se reconoce el lobby. Ajá, sí. Y tú cobras por las gestiones. Claro, lo tienes que hacer es registrarte y presentar tu declaración de aduana, de impuestos, donde diga cuánto es la y a quién le cobras. Sí, aún así hay corrupción en las campañas y todo eso. Sí. Hay manera, el dinero siempre encuentra camino. Yo tengo un amigo suizo que vive en Venezuela que me decía: ¿tú crees que los suizos son más honestos que ustedes? Son igualitos. Lo que pasa es que allá los agarran. Aquí no. Allá le tienen miedo, pero el suizo que puede agarrar un puñado real se lo agarra. Es que es muy difícil. Tú te imaginas un político cualquiera y le aparece y mira, aquí tiene este realero para que haga su campaña y échale pichón. Y el político que no tiene, porque no va a gastar lo suyo en la campaña. Ay, démela para la campaña y guarda una parte. Sí, para los hijos, pues. Y para el futuro. Qué asco, por Dios, qué horror. Mira, Centey, antes de que nos metamos en la carta magna esa que le mandaste a la comisión de primaria, la economía, Centey, fíjate, esta cosa con el dólar, hoy estaba viendo, lo pararon. Llegó a 18, está ahorita entre 17 y 16. Ajá. Y lo paró el gobierno en 14, pero hay unas discusiones sobre el tema de por qué esta inyectadera de dólares para el Banco Central, para pararlo cada vez que se sube, termina siendo ineficaz. Porque al final no hay otras medidas que permitan que esa política que pareciera ser asertiva, porque detuvo la inflación, pueda tener continuidad de desarrollo y no sea estacionaria, pues no signifique que no la economía sea regularizado. Fíjate, yo estaba leyendo Tomás Socia y decía, el gobierno tiene 600 y pico de empresas que fueron estatizadas, que las devuelvan, que las van a funcionar. Sí. Tiene 6 millones de empleados públicos, se dice Tomás Socia. Bueno, oye, eso es demasiado. Si no tienes recursos, no tienes como pagar. Entonces tienes condiciones salariales muy horribles. Tiene las autopistas, los peajes. Tiene muchas cosas que no son productivas y que deberían serlo. El problema de los impuestos, los que traen cosas de afuera, no pagan impuestos porque te acuerdas que hubo una época que ni papel toalé, ¿no? Sí. Entonces hay una situación que no hay decisión en el Ejecutivo para darle continuidad a estas medidas que pudieran servir, pero que no, si no las ayuda, pues terminan siendo erráticas, se las lleva por el medio. Fíjate que en diciembre la gente agarra platica y va, como sabe que el gobierno no sirve para nada, ahorita están comprando televisores y lo que hay, y entonces cuando se produce esa sobredemanda, el dólar no alcanza, no hay dólares. Sí. ¿Qué crees tú? Lo fundamental es que, digamos, es la simple ley de la oferta y la demanda. La demanda por dólares es mucho más grande que la oferta. Y eso tiende a un desequilibrio. Ahí no hay, esa es la explicación más sencilla. El gobierno pensaba que iba a tener más dólares derivados del aumento de la producción, que Maduro estaba completamente seguro que iba a llegar a 1 millón de barriles en diciembre. No llegó. Llegó a 650, 670 mil barriles diarios, de los cuales se venden un descuento grosero. Si vale 60, Venezuela por las sanciones. Por las sanciones y porque los rusos están tratando de vender muy barato. Muy barato. Entonces Venezuela, para competir entre los sancionados, Rusia y Venezuela, también tiene que ofrecer unos descuentos que creo que llegan hasta el 50%.
Entonces no hay dólares. ¿De dónde vienen los dólares a Venezuela? De las remesas de familiares, lo que llaman la fe, de familiares en el exterior. ¿De qué tú vives? De la fe. Y del petróleo, que lamentablemente no surgió. Hay una esperanza que con la firma de Chevron vengan otras firmas y se reactive, y es posible que se llegue a 1.200.000 barriles a finales del año que viene. Eso va a generar ciertamente un monto en dólares mucho más líquido, mucho más importante. Igual que la remesa del exterior, se estima entre 2 o 3 mil millones que entran, que también es una fuente para tratar de... Pero como quiera que esas medidas no son de la noche a la mañana, no hay política inmediata. La política exitosa en Venezuela son políticas a medio plazo, a mediano plazo. De hoy para mañana no van a bajar la inflación. Estamos a las puertas de una nueva hiperinflación. Eso no es descartable. Están todos los datos para... Claro. Si no frenan el dólar, si se les escapa. Claro que, pero yo no creo que sean capaces de frenarlo por el problema de que no hay. Salvo que quemen todas las reservas. Pero si matan las reservas, es como el tipo que se suicida en su casa porque tiene miedo que lo maten afuera. O sea, Sí. eso no tiene, lamentablemente la economía, o sea, este año salió mal. Y el gobierno que había tomado una iniciativa más o menos tenue de devolver el Sambil después de 14 años, no hizo lo mismo con las otras empresas porque tiene un miedo psicológico. No, tiene una crisis interna porque Claro. el legado de Chávez, y burguesito, te vendiste, ahora eres capitalista y nosotros somos del pueblo y todo ese discurso. Sí, hay un sector que le dice al otro, está borrando los ojitos, aunque parezca mentira. Una de las acusaciones es que, quieres borrarle los ojitos de Chávez. Es una discusión. Ahora, lo que pasa es que fíjate, claro, el chavismo, y Chávez es la figura fundamental, pero Chávez agarró todo ese poco real y en vez de invertirla en electricidad, en agua, o sea, a arreglar lo que estaba falta de mantenimiento, no lo hizo. Entonces se puso a regalar los reales, los gastó y de ahí la crisis. En subsidio a los viajes, a las vacaciones de los venezolanos en el exterior, que era el cupo Caribe, Los $5.000 ahí se fueron unos entre 4 y 5 mil millones de dólares. Cuenta Merente, que él dice que él nunca estuvo de acuerdo, pero era una instrucción de la presidencia llegaron a suministrarle a cada persona $5.000. Quédate en los $5.000, vámonos de viaje, pero para el corte. Y ya regresamos con Eduardo Centella aquí en su programa Kikosin navideño y mundialista. Barrio Eso hay que adentro. reconocer, Barrio Adentro y todo eso. Bueno, tuvo enormes recursos, pero no lo invirtió porque no tenía idea, objetivo en cuanto al país. Él quería tirar el país para el comunismo mismo, para el socialismo del siglo XXI, y eso no era rentable, porque eso era, bueno, las viviendas las regalaban. Entonces, regalado te va el dinero. Sí. Tú tienes que ir a recuperar algo de la inversión para seguir haciendo lo mismo. Pero lo de Chávez, al final de cuentas, es la época de, ¿cómo es?, de las vacas gordas. Llegaron las bajitas, las flacas bien flaquiticas, las vacas, y entonces tienes esta situación. Entonces, defender el legado de Chávez, tú puedes defender que Chávez fue reivindicador de los más pobres y de los que necesitan más ayuda, eso es verdad. Pero en términos de lo que el manejo económico, no. ¿Tú te acuerdas que Aristóbulo llegó a decir que si legalizaban el dólar, no tumba. lo tumbaban, si lo abrían? Imagínate tú. Entonces ahora resulta que tenemos una situación compleja donde la estatización, todas esas medidas que tienen los gobiernos socialistas serían fatales para el país. Porque no, ahí sí que éramos Claro. mucho y parió la abuela, pues. Y Chávez tenía en vista otras medidas que eran todavía mucho más comunistas. Era la nacionalización de las clínicas privadas, la nacionalización de las universidades privadas Sí. y la ocupación de las viviendas vacías. Imagínate. Eran 3 medidas. Lo que pasa es que no las pudo implementar en su tiempo porque la presión también de la sociedad venezolana no era tontería, era una presión que Chávez no podía imponerse. Claro. Fidel se impuso porque ganó una guerra, ganó y desapareció a la oposición. El que no se fue, lo fusilaron. En cambio aquí, algunos se fueron, pero se quedó una estructura opositora bien nucleada, dividida, pero existente. Y Chávez no pudo vencer la resistencia de la sociedad venezolana. Ahora, Maduro tiene la obligatoriedad de avanzar, de entender que le debe abrir juego al mercado, devolver toda esa cantidad de empresas que en manos del Estado no rinden,
abrir juego, pues, confiar en que la apertura, que el mercado mismo puede regular todas estas situaciones con respecto al dólar, y además una política de encuentro con los americanos, porque hasta ahora ha sido muy lenta, una política de apertura, de búsqueda de que le quiten las sanciones, de negociación con el país para producir, oye, que recuperemos. ¿Qué país llegó a tener 300 mil millones de dólares anuales en funcionamiento de su economía? Sí. Para tener, ¿cuántos? 5, 10 que tiene ahorita. Ciertamente, Maduro está obligado a cambiar las políticas de Chávez. Y lo he ido diciendo, pero con mucha tardanza, muy sutilmente. Porque vamos a referir este caso de la peliculita esa donde aparece Super Bigote y Chávez. Ajá, y Maradona. ¿Por qué María Auxiliadora de la isla Chávez responde con tanta furia? Porque, digamos, hay un sector que quiere borrar a Chávez, y ella lo sabe. Ella sabe que hay un sector del chavismo que quiere desaparecer a Chávez como político y en sustituirlo por Maduro por otras cosas. Ella, que sabe eso, ve esa peliculita, ese video como un ejemplo de que existe un sector que pone a Maduro mucho más importante que Chávez, mucho más terrenal, mucho más superbigote. Entonces, digamos, todo eso son señales de que hay una cierta convulsión internamente en el chavismo. Bueno, pero eso tú lo sabes que en los partidos comunistas socialistas, las purgas, las divisiones, las descalificaciones, todo eso es muy común, porque como el socialismo nunca se ha hecho como supuestamente debe hacerse, siempre, no, es que nadie ha ejecutado la cosa como es, entonces fracasa, pero hay siempre alguien que dice, no, es que este es un revisionista, traidor, vendido, y hay que hacerlo como es, pues. Y no funciona nunca en ningún lado. Los chinos lograron avanzar porque se salieron del cuento ese. Hicieron un capitalismo de Estado muy productivo, muy exitoso, pero no porque estaban en el cuento, vámonos para las comunas, vamos, nada de eso, ¿no? Claro, hay un dirigente, un diputado muy defensor de las comunas en la Asamblea. Y yo me provocaba cualquier día y decía, pero el teléfono celular con que tú estás hablando en este instante, no lo hicieron una comuna, lo hizo una industria poderosa, llena de ingenieros, de tecnología, de capital. Y el carro que tú usas para irte tampoco lo hicieron en una comuna, ni tu ropa, ni tu camisa. La idea de la comuna empezó a fracasar en el siglo XIX con la Comuna de París. De adelante todo se ha caído, todo se ha derrumbado. Y la economía que exhiben los países socialistas es una cosa... La economía cubana es una cosa bien triste. Bueno, ¿y por qué se cayó la Unión Soviética? Por el Yasnor, claro. Porque hubo una revisión. Los rusos eran buenos para producir armas. Hay una película de Nicolas Cage que trata de cómo venden la subasta de las armas que crearon, que lo explica muy bien. Pero eran poco productivas, porque los gallineros verticales, todas esas cosas mágicas, no, la economía no va para eso, la economía cada día es más global, mucho más eficaz, porque ahorita llegamos a 8 billones de habitantes del planeta, para darle comer a tanta gente, necesitas mucha producción. En la prehistoria y mata a un dinosaurio, y en esa pelea te quitan un brazo, y entonces tú arrastras. Remota, la propiedad es indisoluble del ser humano. Del ser humano. Tú te puedes meter a santos, pues está bien, pero 8.000 millones de santos no. Hay 8.000 millones de personas que quieren comer y vivir bien. Y eso no se puede resolver con comunas, ¿no? Fíjate que los suecos, los Países Bajos, todos estos que tienen socialismo democrático, les ha ido muy bien. Ha funcionado. Sí puede haber socialismo en democracia, en libertad, con economía sólida, pero socialismo moderno, no estos de atrás. No, sobre todo la producción, el respeto a la producción y a la propiedad privada. Eso es así es, hay que respetar y la democracia, porque si no, la libertad económica necesita libertad política. Van juntas. Sí. Ciertamente, si no hay libertad política, la economía también se ve aprisionada, se sujeta a un fleje que no le deja respirar. Vamos al corte y ya regresemos con Eduardo Centeno.
Seguimos con Eduardo Centeno. Fíjate, esta situación del dólar. Yo tengo muchísimos chats en WhatsApp. Entonces yo empiezo a leer gente que empieza, se acabó el gobierno, le estalló la burbuja, ahora sí, sin darse cuenta que jugar a eso, a que le vaya mal al gobierno, a la crisis, a todo eso. Nosotros funcionábamos así cuando éramos izquierdosos. ¿Usted acuerda que uno pensaba así? Vamos a crearles y protestabas y tirabas piedras. Vamos a usar las contradicciones. Pero eso es una política muy miserable, porque primero no sirve, pero además te estás haciendo daño a ti mismo. Sí. Porque a medida que el país no sale adelante, no solo la gente se vaya, eso es un dolor, sino que las expectativas, la posibilidad de vivir bien se agostan. Entonces vives mal todo el día, molesto porque no te alcanza la plata, pero además desesperanzado. Y entonces, que el cambio tiene que surgir de la esperanza, no de la decepción. Sí, no. Cuando algunos venezolanos radicales y extremistas empezaron a pedir sanciones, porque esa era una forma según la cual la gente se iba a poner muy brava, se iba a exasperar, iba a salir a la calle a tomar el gobierno, eso no era verdad. Llegaron las sanciones, la economía terminó de arruinarse, y ahí está Maduro atornillado en Miraflores. O sea, ninguna sanción, esa solicitud de que si las cosas van mal, es mejor para nosotros. Eso no. Así no es. Es una consigna que es despreciable, que nadie puede querer el mal de sus semejantes para tratar de beneficiarse en un futuro incierto. No. Escribiste una carta, puño y letra, de mi amada, Se la mandé a Casala, a su marido, que es bastante amigo mío. Se la mandé a Guillermo ¿Qué Tell. dice la carta? A la comisión de la primaria. No podemos avanzar progresistas no puede entrar en unas primarias si no se resuelven varias cosas. ¿Ellos reconocen al gobierno de Maduro o no lo reconocen? Por cierto, tú sabes que Brito fue a reunirse con la primaria. Ajá. Y Guaidó armó un bochín, un berrinche. Sí. ¿Por qué? Si esos son unos alacranes, vendidos traidores. Lo primero, ¿ustedes reconocen a Maduro o reconocen a Guaidó? ¿Quién reconocen al presidente? Porque si tú no reconoces a nadie, entonces no hay ley que te proteja. En el caso de que haya una disputa en las primarias y no reconoce al gobierno de Maduro, o sea, no reconoce ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni los tribunales, si hay una disputa, ¿a dónde acudes tú para resolver la controversia? ¿A quién le dice? ¿Al bufete de Gerardo Blay? Al consultor jurídico de la Gobernación del Zulia? ¿Ante qué autoridad se reclama? Tienen que definir eso claramente. Otra cosa que es bien interesante. Eso lo pusiste en la carta. Sí. Si tú estás pidiéndole, digo, mira, señores, si ustedes no reconocen, si usted está pidiendo que habiliten a algunos dirigentes y están diciendo que el voto al exterior sirva, que la gente que está en el exterior se inscriba, facilitarle las cosas. ¿Y a dónde se van a inscribir los que están en Miami? En el CNE. Pero si tú no reconoces el gobierno de Maduro y no reconoces al CNE y no tienes embajada ya ni consulado, no pueden ni siquiera inscribirse, no pueden votar. Entonces una de las cosas que tiene que hacer la comisión de primaria es pedirle al gobierno norteamericano que levante las sanciones y permita la apertura de los consulados donde los venezolanos pueden inscribirse y salir a votar. Porque si no lo pide, tú le estás diciendo de una vez, los 7 millones que están afuera no votan. Eso. Otra cosa que le pedimos, se le pide ¿de dónde sale el financiamiento de las primarias? Porque hay una cuenta que yo la anuncié aquí, la denuncié, donde el gobierno de Trump le pasó a Guaidó 450 millones de dólares. Todavía le quedan 200 millones. Ya gastaron 200. Eso es público. Eso está en una página que se llama Banco Central de Venezuela, ad hoc, donde se ve. Entonces ellos dicen, bueno, nos quedan 190 millones, algo así. Entonces hay que decirle a la primaria, eso lo van a pagar con esos reales que se están robando. O sea, ¿de dónde van a pagar eso? Primaria, diga usted, comisión de primaria, diga usted y aclare al país quién paga y de dónde sale el dinero por una primaria que yo calculo que debe costar entre 6 y 8 millones de dólares, que no son conchaseados. Son cosas importantísimas que hay que decir. Otro elemento allí. Pero hablando con María Carolina me decía. María Carolina. Me decía que ellos de la comisión se negó a aceptar dinero que proviniera del gobierno interino, ni medio, que los reales tienen que venir de manera transparente y con otras fuentes de financiamiento, porque si tú aceptas plata de Guaidó, en algún momento te van a pedir la factura. Claro. Otro elemento, si tú hiciste un acuerdo en México para que 3.000 millones de dólares que están en el exterior
llegaran que, por cierto, no han llegado los 3.000 millones. No es tan fácil. Pero tú te pones de acuerdo para que llegaran a unas cuentas de la ONU, que es enredado la ONU, porque ahí la ONU es la ONU y 27, digamos, divisiones, cada una tiene que ver con la otra, que si los refugiados, la de la paz, la de la comida, la de los niños, o sea, son varias cosas allí. Si tú te pusiste de acuerdo para que esos 3.000 millones estuvieran en la ONU, ¿por qué no le pides a Guaidó, que tiene 200 millones de dólares a su nombre, que también los meta en esos 3.000 millones? ¿Por qué la comisión de primaria se puede hacer la tonta frente a un hecho tan escandaloso que Guaidó ande repartiendo billetes a todos los partidos? A nosotros no, por cierto. Pero abiertamente y gastando, cada vez que sale Guaidó, sale con una nueva camioneta blindada, nueva. Y ella y dos más. O sea, cada salida de Guaidó hay 3 carros blindados nuevos, que cada carro blindado vale $150,000. ¿Y tú tienes pruebas de eso? ¿Tú lo ves el carro? Tú lo ves. O sea, lo pones en televisión el carro. Él no sale escondido. Él sale y se saluda de la camioneta. Eso, y entonces la convención de primaria tiene que establecer, mira, convención de primaria, pídale usted cierto decoro. Porque si tú permites que Guaidó se inscriba para ser candidato, le estás permitiendo que gaste. Y que ellos saben, es como que un tipo sea candidato del narcotráfico. Mira, tú no puedes ser candidato con dinero del narcotráfico. Mira, Guaidó, tú no puedes ser candidato con dinero que no es tuyo. Tienes que establecer ciertos principios que no lo estableció. Ahora, ¿qué sabes tú de que el gobierno quiere y puso como punto de honor a Alessat y los americanos a Guaidó? Y Guaidó está anunciando que el 5 de enero sigue el interinato. Yo esa pelea no la conozco muy bien. Bueno, Guaidó ya anunció una figura. Hay una carta en las redes, tú la viste, que a los diputados para que voten les van a dar un bono. Teóricamente, según los que dice los informes que presenta Guaidó, cada diputado gana unos $15,000 mensuales. No tanto. Sí, señor. No, yo conozco varios ganan, pero no esa cifra. Pero entonces alguien miente. O sea, alguien se robó el queso. Si las cifras dicen, tú dices la cifra entre 153 diputados que eran antes y entre 12 meses y te da $15,000. Wow, pero algo pasa ahí porque no todos ganan eso. Debe haber A algunos. lo mejor le enseñan los 15,000 y le dan 5 y quedan 10 en la caja. No sé cómo es. Vamos a ir al contexto. Guaidó lo vetó. Ahí hay unos sectores, nosotros nos enredamos ya de que el conflicto, sino hay otros radicales que creen que estos son alacranes, vendidos, traidores. ¿Y cómo puedes tratar tú a un aliado con esas etiquetas? Mucho real. Mucho real. Mucho billete. Tiene todavía en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, todavía tiene a su nombre $190 millones, que es una cifra, y han gastado 200, una cosa es un escándalo. Es una cosa que, eso es malversación, ¿Y roba. por qué el gobierno que tiene todos esos datos y esas informaciones no hace nada? Porque le interesa que esté por ahí Guaidó como un justificativo. políticamente. Mira, democrático que soy yo, que tú un tipo que se roba unos reales y dice que es presidente y yo no le hago nada. Eso es, las sanciones le permiten aparecer como que la economía está mal por las sanciones. Y Guaidó le permite decir, mire con lo democrático que soy yo, que no es ni democrático ni hace buena gestión, pero son justificativos. Y Guaidó se presta a ser el justificativo porque, como dice, por la plata baila el mono. Yo no digo que él es mono, pero plata hay. Fíjate una cosa, cuando Maduro agarra, lo de México termina, había 4 reuniones pendientes. Maduro a la primera lo invita a la alianza y abre el diálogo nacional y se le sale de ese juego. Pero además dice, yo me estoy entendiendo con los americanos. Yo no le voy a dar unas victorias a esta gente que no tienen con qué, no tienen fuerza, se han venido disminuyendo en su incidencia en la política en Venezuela. Entonces, Maduro está jugando como siempre, los conoce y los excita, Sí. les tira. Pero el último papel que hicieron ellos cuando diciéndole a Maduro, por favor, una reunioncita más antes de fin de año. Maduro, pero ¿cómo tú vas a representar la oposición? Y Maduro, por favor, una reunión más antes que se vaya el año. Y Maduro le dijo, estoy muy ocupado. Esa cosa se desvaloriza, o sea, llegan a un estado, digamos, deplorable, un estado lastimoso, de perder el orgullo, de perder la moral, la ética, pidiéndole al Maduro y Maduro diciéndole, no. María Corina dijo, los están irrespetando.
Sí, ellos están respetando, Lo dijo María claro. Corina Aguilera. Eso me respeto. Ahora, a mí no me parece, porque fíjate, se activó, ¿tú te acuerdas de la Comisión Nacional de Comunicaciones? Las Ajá. redes, eso se activó otra vez, está claro. Cuando fueron a México y firmaron, los que firmaron en las redes los volvieron papilla. Traidores, vendidos. Lo que ellos le aplicaban a los otros, ahora se lo aplicaron a ellos. Yo vi eso, primero me alegré, bien hecho, pero después dije no, porque hay una rectificación. Se está haciendo política. Y tú, Maduro, que juega tan duro a la política, que tiene el poder, que tiene Miraflores, tú tienes que igualar, por lo menos igualar el juego. Tú no puedes ser víctima de todos los anzuelos que te tira Maduro. Entonces, hacer una política reactiva, ya prevista, eres tan predecible que siempre haces lo mismo. Tú tienes que agarrar y ponerte a hablar de economía, hablar de los problemas de la gente y salirte de la trampa donde te metiste. Eso lo vamos a discutir cuando regresemos, porque ya la señora Yesenia me está diciendo que el partido está cerca y que apúrate. Pero bueno, el tiempo pasa y nos vamos poniendo.